Muy buenas tardes, soy la estudiante Narcisa Jenny Mamayacta Ponce de la carrera de Contabilidad y Auditoría, primer ciclo paralelo B. En el trabajo práctico experimental se va a realizar ejercicios en cuanto a las medidas de tendencia central y de variabilidad, siguiendo los siguientes pasos. Primero hay que elaborar una distribución de frecuencias que contenga 5 intervalos, tabular y determinar las frecuencias, los puntos medios o marcas de clase, la frecuencia acumulada, la media aritmética, la mediana, moda, varianza y desviación estándar. Esto se va a realizar en un grupo de estudiantes, lo cual se va a establecer es la estatura. Dentro de los datos tenemos que son 30. Tenemos que, para realizar la distribución de frecuencias, debemos hacer unos cálculos previos en el cual debemos establecer cuál es el límite inferior, superior, su rango, su amplitud, los intervalos. Aquí ya una vez obtenido estos datos, procedemos a realizar la tabla de frecuencia. En este caso, vamos primero a calcular la media aritmética, la cual pues su fórmula dice que es la suma total de la frecuencia por la marca de clase. Entonces tenemos que de cada intervalo establecer esta, esta suma individual para luego hacer una suma total. Entonces establecemos que la frecuencia del primer intervalo, la frecuencia por la marca de clase sería 5 por 148. ¿Cómo hemos obtenido esta marca de clase? Hemos obtenido de la suma del límite inferior con el límite superior dividido para 2. Esto lo realizamos así uno por uno hasta que culminamos los intervalos y hacemos una suma total. Y esta la reemplazamos según la fórmula y la dividimos para el total de número de datos que nos da un promedio de 161,33. En cuanto a la mediana, tenemos que su fórmula dice que es el límite inferior más el número de datos dividido para 2 menos, menos la frecuencia anterior, menos la frecuencia anterior dividido para la frecuencia de donde se está buscando la información por la amplitud. Para establecer la mediana tenemos que realizar lo siguiente. Vamos a dividir el número total de datos para 2. Como ya sabemos, el número total de datos es 30 datos. Lo dividimos para 2 nos da un total de 15 el valor. Entonces vamos a buscar en esta tabla de frecuencia cuál es el número que se acerca dentro de la frecuencia acumulada al nuestro número, ¿verdad? Y el que más se acerca es el número 22. Entonces, en esta fila es la que vamos a buscar la información para sacar nuestra mediana. Es así que reemplazamos, tomamos los datos, dice que tenemos que tener el límite inferior, que es 159, el rango ya sabemos que es 7, número de datos 30, la frecuencia anterior es 12 y la frecuencia de la misma fila es 10. Entonces reemplazamos los datos según la fórmula que tenemos aquí y nos da que la mediana corresponde a 161,10. En cuanto a la moda, ya sabemos que es el número que más se repite. Vamos a verificar en la tabla de frecuencias, el número que más se repite es el 10. Vamos reemplazando con los datos que necesitamos para sacar la moda según la fórmula y tenemos que establecer el límite inferior, que es 159, la amplitud es 7, la frecuencia de donde se va a obtener la información del número que se repite es 10, la frecuencia anterior es 7 y la superior es 4. Reemplazamos los datos según la fórmula, realizamos el cálculo y tenemos que la moda es de 161. En cuanto a las medidas de dispersión, nos solicita que calculemos la varianza y la desviación estándar. Como vemos aquí que la la varianza, su fórmula es, la varianza al cuadrado es igual a la suma de la marca de clase menos, menos el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia dividido para el número total de datos. En este caso, pues tenemos que primero ir estableciendo
¿Cuál es nuestro promedio? Ya sabemos que tenemos la marca de clase, pero no tenemos el promedio. Entonces vamos a calcular el promedio. En este caso, el promedio consiste en la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase. Entonces vamos a multiplicar 5 por 148, nos da un total de 742,50 y así sucesivamente de todos los intervalos. Sumados todo esto nos va a dar un resultado de 4.840, como dice la fórmula, y lo vamos a dividir para el total de número de datos que nos va a dar que el promedio es de 161 redondeado. Ahora bien, ya tenemos hasta aquí la fórmula, ¿verdad? Y nos falta multiplicar vuelta a tener el otro dato que es por la frecuencia. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Este dato, este dato lo vamos lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Ya hemos obtenido que una vez que hemos obtenido la suma total de la frecuencia más la marca de clase, nos dice aquí que es menos marca de clase menos el promedio. Entonces ya sabemos que el promedio es 161. Entonces menos el promedio, vamos a ver, marca de clase menos el promedio que es 161. Así vamos a realizar cada uno. Dice que este es elevado al cuadrado. Entonces nos da este resultado elevado al cuadrado y así sucesivamente. Ya tenemos hasta aquí los datos. Ahora lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Sería 156 por nuestra frecuencia. Entonces nos va a dar este valor. Una vez que tenemos los valores de cada uno, vamos a sumar todos esos datos porque dice que es la suma total de esto dividido para el número de datos. Reemplazamos y obtenemos que la respuesta nos da 75. En este caso, pues se me ha complicado poner el, el el sigma, entonces lo escribí. Entonces la respuesta es 75 al cuadrado. Ese es el resultado de esta varianza. Y para calcular la desviación estándar, pues simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí si tomamos en cuenta todos los datos, los incluimos aquí y lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada y este es el resultado de la desviación estándar. Eso es lo que les puedo decir en cuanto al ejercicio práctico experimental. En este caso, si se puede, esta es la varianza poblacional. En el caso de que queramos hacer la muestra, simplemente es el mismo procedimiento, solo que en esta parte de aquí va a ser n-1. Es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias. Aquí queda la bibliografía del presente trabajo investigativo.